Ontología, el orden de los seres finitos, lo múltiple. La composición constitutiva de lo finito. Podemos fijar ahora la terminología por la que se expresa la composición del ser finito y sus dos componentes. La composición real, fundamento de la analogía, es la composición constitutiva del ser finito. Ella le constituye como ser en la comunidad de los seres. Ninguna otra determinación vendría a ser más exacta. Mas, ¿con qué términos conviene designar los dos elementos constitutivos del ser finito? Si nos referimos a los datos del problema para cuya solución han sido descubiertos dichos principios, las denominaciones más exactas serán, por una parte, principio de similitud o semejanza, de comunidad, de participación al todo, de unidad. En virtud de este principio se inserta en el universo, se refiere a todo cuanto existe. Por otra parte, principio de disimilitud o de semejanza, de talidad o de finitud, de aislamiento, de medida, de restricción, de diversidad. En virtud de este segundo principio, el ser finito se opone a todo otro ser, se encierra en los límites de su propia talidad. Las denominaciones corrientes y tradicionales tienen la ventaja de ser más breves, pero esto no lo consiguen sino con serios inconvenientes. Se las puede emplear a condición de no olvidar el sentido exacto de los términos. Es evidente que la terminología que en el siglo XIII tomó de Boecio, quo est et quod est, está repleta de equívocos, pues nos inclina a traducir el quod est por lo que es, y en consecuencia a ver en él un sujeto subsistente y no un principio de ser o un principium quo. Debemos traducir quo est aquello por lo que el compuesto es, y quod est lo que el compuesto es decir, su talidad. Sería más exacto sustituir quod est por quo est tale, aquello por lo que el ser finito es tal. La misma expresión quo est no está exenta de inconvenientes, ya que el principio de similitud no puede sin más ser llamado principio de ser. Si él fuese principio de ser, sin más, el otro principio sólo podría ser principio de no ser, lo cual es evidentemente inexacto. En realidad, el descubrimiento de la composición constitutiva nos pone ante una primera división del ente, del ser del ser o ante dos modos fundamentales del ser. El principio de semejanza confiere al ser finito un modo de ser perfecto, puesto que le emparenta con todo cuanto es, mientras que el principio de diversidad le confiere un modo de ser imperfecto, aislándole de todos los demás seres, junto a la oposición ser nada, única que reconocía el monismo absoluto. Hay lugar para una nueva oposición perfecto-imperfecto, plenitud de ser, medida del ser. El ser finito participa de estos dos modos gracias a sus componentes. Luego, no es la síntesis de un principio de ser y de un principio de talidad, sino que, con más exactitud, habrá que decir el ser finito está compuesto de un principio de ser perfecto y de un principio de ser imperfecto o de talidad, de un principio de perfección y de un principio de imperfección. Los términos ese y esencia, ser y esencia, existencia y esencia, presentan además del inconveniente que acabamos de indicar
el de designar los elementos concretos, los componentes del ser finito, mediante términos abstractos que con frecuencia conservan su significación abstracta aún en el lenguaje filosófico. Se dice, por ejemplo, la existencia es un accidente lógico. Se trata de la cualidad de existir. La corporeidad forma parte de la esencia del hombre. Esencia equivale aquí a definición, naturaleza. En estas fórmulas, esencia y existencia tienen evidentemente un sentido abstracto que por lo demás es el sentido primitivo de estos vocablos. Lo mismo ocurre con los términos ese y esencia en muchos pasajes de Santo Tomás. Si queremos evitar continuos equívocos, debemos distinguir con cuidado. La esencia abstracta es la quididad, la naturaleza expresada por la definición. La esencia abstracta equivale a los tres primeros predicados: el género, la diferencia, la especie. La esencia concreta es el ser finito individual considerado según su talidad, esto es, como tal ser. Esencia significa aquí modo de ser concreto, ser finito, individuo, finito. En términos lógicos, es la esencia abstracta completada por sus caracteres individuales o diferencia individual. Sócrates es una esencia concreta. La esencia, componente concreto del ser finito, es el coprincipio de la existencia, el principio de limitación del compuesto. La esencia, así entendida, es el principio real en virtud del cual el compuesto es una esencia concreta, de la que la inteligencia puede sacar una esencia abstracta. De igual manera debemos distinguir la existencia abstracta, es la cualidad de existir, la característica de lo que existe, mas esta característica puede entenderse en dos sentidos diferentes. La perfección trascendental de ser, objeto formal de la ontología, el hecho de la existencia hic et nunc, aquí y ahora. En el primer sentido, la existencia es un predicado esencial a toda esencia, porque lo que no es nada. En el segundo sentido, la existencia es un accidente lógico, quinto de los predicables. Para toda esencia finita, considerada abstractamente, supuesto que toda esencia finita sea contingente. El existente concreto o el ser ens in actu exercito es el ser individual considerado como poseyendo la existencia. La existencia, componente concreto del ser finito, es el coprincipio de la esencia, el principio de perfección del compuesto. Entendida así, la existencia ese es el principio real en virtud del cual el compuesto es un existente concreto, un ser concreto, ens, del que la inteligencia puede sacar la existencia abstracta. Se observará que la esencia concreta y el existente concreto se identifican realmente, son el individuo existente.